Levante sus manos. Declare victoria en el nombre de Jesús. Diga: Espíritu Santo, habla tú. Quita al pastor y habla tú en el pastor. Ora por mí, hermano. Ora por mí. Ora por mí. Porque esta palabra que voy a dar es una palabra de juicio. Es una palabra que Dios ha puesto y que me ha dado anteriormente para el pueblo. Y vamos a dejar que fluya el Espíritu Santo y que Él sea Dios hablando y que los corazones estén dispuestos, sensibles para escuchar y para obedecer la palabra de Jehová nuestro Dios. Dios, habla tú. Pon guarda en mi lengua, que no diga palabra mía, sino palabra tuya. Que no sea el hombre interviniendo, que no sea la carne, que sea tu espíritu. Me pongo en tus manos para hablar solamente lo que tu espíritu quiera que yo hable a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Se escucha en las calles. Qué sequía tremenda. Qué calor intenso. Ya van más de 40 días con 3 dígitos de temperatura ardiente. La gente se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué estos acontecimientos? ¿Por qué tan seguido, a menudo pasa esto? ¿Por qué a cada instante se respira juicio? Se respira tornado, se respiran por todo lado angustia, dolor, sufrimiento, escasez. La bolsa de valores en los Estados Unidos de Norteamérica ha caído. Se teme una recesión económica más fuerte. El mundo entero está atemorizado. La gente no haya que hacer ya. Y nos preguntamos los cristianos, y algunos que conociendo aún la Biblia se turban y no entienden el tiempo que estamos viviendo. Pues quiero decirte que Dios me ha dado una palabra en esta hora, y creo que para muchos no es nueva, sino que muchos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios sabemos 100% que estamos viviendo los tiempos de dolores, que estamos viviendo los tiempos donde son principios de dolores. La Biblia habla en San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En el capítulo 16 de San Juan, Jesucristo habla que los últimos tiempos en este mundo serán tiempos como la mujer encinta, como la mujer con dolores de parto, donde la situación cada día a menudo va a ser más agobiante, más triste, más calamidad. Cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiero decirte, amado hermano, que este mundo no va a ir mejor. La Biblia habla que no hay paz para los impíos. Los impíos son como el mar en tempestad que arrojan cieno y lodo. La Biblia enseña que debido al pecado, debido a la maldad, debido a la indiferencia del ser humano hacia Dios, Dios está derramando su ira. Dios está derramando su juicio. Porque la Biblia es clara en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice que la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, creyendo ser sabios, se hicieron necios.
de tal manera que cambiaron el uso natural por lo que es en contra. Y cambiaron, hermano, la naturaleza de hombre por mujer. Lo que se llama, dice la Biblia, el homosexualismo y lesbianismo. Los pecados de incesto, los pecados de sodomismo, los pecados, hermanos, de homosexualismo, lesbianismo, pecados inmorales, de libertinaje, de lujuria, de pasiones deshonestas, de fornicación, de adulterio, han llegado al trono, han subido ante Dios. Y lástimamente, esto también se ha inmiscuado, se ha metido, bien dicho, en medio del mismo pueblo de Dios. Se ha vuelto un pueblo también materialista, se ha vuelto también un pueblo indiferente, se ha vuelto un pueblo a medias tintas, una iglesia anémica, una iglesia, hermano, que no ama a Dios con todo su corazón. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea Dios la reprende y le dice que conozco tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Dios lo que reprende es que nosotros hagamos las cosas indolentemente para Dios, que no la hagamos con entusiasmo como al inicio, en ese primer amor que iniciamos en el cristianismo, en ese interés y esa pasión por la obra de Dios que iniciamos cuando comenzamos la vida cristiana. Muchos nos hemos vuelto adolescentes espirituales. Estamos pasando una adolescencia espiritual donde nos hemos apartado, donde nos hemos, hermano, inmiscuido más bien en nuestros propios asuntos materiales, en lo referente a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que nos interesa, a lo que nos conviene como seres humanos, pero a costa de dejar desierta la casa de Jehová. Y eso precisamente es lo que está reclamando Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Dios le reclama al pueblo y le dice que Él detuvo la lluvia, que Él detuvo todo, que envió sequía, que envió calamidad, envió hambre, pestilencia. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda al Creador. Porque el pueblo se volvió un pueblo materialista, un pueblo que solamente está buscando sus propios intereses, que solamente está viviendo su vida a su manera, que no le importaba ya el altar a Jehová, que ya no le importaba ya la casa de Dios, la casa de los demás profetas, de los demás dioses paganos, estaban bien adornadas, bien barridas, bien bonitas, pero la casa de Dios estaba toda sucia, estaba toda desordenada, estaba toda descuidada, hasta telarañas habían, cucarachas, ratas y cuantas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y es que cuando la casa de Dios físicamente se abandona, es debido a que también nuestra relación o nuestra casa espiritual está desierta. Cuando físicamente el ser humano ya no quiere venir a la iglesia, cuando los cristianos se le hace aburrido un servicio, cuando el cristiano se le hace mucho venir al templo y se le viene la idea, es que es mucha iglesia, es que es mucho fanatismo, es que es mucho culto, es que se tarda mucho el pastor, o es que cantan muchísimo, y es que solo quiere el pastor que todo el tiempo estemos aquí y aquí en la casa de Dios. Y empieza a murmurar el pueblo y no darle la gloria y la honra al Señor, y no rendirse y no reconocer que muchas veces nosotros nos hemos apartado
que hemos perdido el hilo, que hemos perdido la ruta, que hemos perdido el camino, que hemos perdido esa pasión consumidora por el que nos ha dado la vida, por el que nos ha dado el existir, por aquel que siempre en todos los años de nuestra vida siempre ha extendido sus manos para darnos la lluvia, para darnos el sol, para darnos la providencia divina, para extender su mano y sanarnos, para que en momentos de angustia, cuando clamamos, Él dice: de aquí, hijo, aquí estoy para ayudarte, para sanarte, para proveerte y para darte lo que tú necesitas. Eso es para que nosotros nos convenzamos y caigamos más bien de rodillas delante de Él, alzando nuestras manos y totalmente agradecidos, hermano, honrándole debidamente, porque Él es merecedor de la gloria y la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, que nuestro Dios es digno de tomar toda la alabanza, alabado, que está vivo. Pero no, lo que hemos hecho, que cuando nos reprenden, que cuando nos viene una palabra de arriba, que cuando Dios viene y nos advierte y nos llama la atención, lo que hacemos es murmurar, lo que hacemos es hablar, lo que hacemos es echarle la culpa a todo el mundo. Es que mi esposa no me deja servir a Dios, es que mi esposo, dice la esposa, no me deja ir a la iglesia. Es que mi hijo no me deja ir, o no se porta bien, y yo enojado no voy a la iglesia. Y es que yo, ¿para qué voy a ir si estoy más perdido? ¿Para qué ser un hipócrita más? Y le crees al diablo y te revuelcas en el pecado, en vez de venir a la casa de Dios y arrepentirte en polvo y ceniza y convertirte de corazón pidiéndole perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él te quiere ayudar, Él te quiere levantar, Él quiere restaurar tu casa. Pero como tu casa espiritual está derribada, pero como tu altar espiritual está todo arruinado, no te importa tampoco la casa física de Dios para venir a su casa y rendirle adoración. Y es lamentable, porque esto está acarreando consecuencias tremendas, porque esto está haciendo de que la ira de Dios se revele sobre los hijos de desobediencia, porque eso hace que la ira de Dios baje, porque el pueblo, aún conociendo la verdad, porque el pueblo, aún conociendo el camino, porque el pueblo, aún conociendo que Dios es un Dios bueno y misericordioso y que se duele del castigo, han usado más bien la misericordia y la bondad de Dios como si fuese una debilidad de Dios. Y abusan de la bondad de Dios y de la gracia divina de Dios, y no se ponen las pilas y no se esfuerzan y se aplatanan y se abandonan, hermano, y se tiran allí descuidados, viviendo una vida desenfrenada en el pecado, en la lujuria, en la maldad, en el pecado de avaricia, del materialismo, del lesbianismo, homosexualismo, de las costumbres baratas. El pueblo solamente a veces quiere entretenimiento, solamente quiere un show, no quiere las cosas de Dios, hermano, como es debido. Dios demanda de nosotros esfuerzo, iglesia. Dios demanda de nosotros tenacidad, iglesia. Dios demanda de nosotros, iglesia, disciplina, pueblo de Dios. Dios demanda de nosotros que le demos a Él lo mejor, con entusiasmo y con excelencia, iglesia. Dios no quiere ofrendas a medias. Dios no quiere, hermano, ofrendas perniquebradas. Dios no quiere holocaustos manchados. Dios no quiere, hermano, ovejas desnutridas en el altar. Dios merece lo mejor, aleluya. Dios merece lo mejor, alabanza al Cordero. Dios está pidiendo que su pueblo reconozca y que empiece a hacer sus primeros pasos y se arrepiente en polvo y ceniza. Él dice: es tiempo para vosotros de correr a vuestras casas, y mi casa está desierta.
Es tiempo de que ustedes estén bien en sus casas, bien artesonadas, bien adornadas, y mi casa está olvidada. Por eso dice, yo he detenido la lluvia, por eso he enviado sequía, por eso he enviado pestes, por eso aunque trabajen duro, aunque anden materializados y sudando fuerte, la gota gorda de ahí de la frente, y traten la manera de meter tantos overtimes y tanto materialismo, ustedes, sus jornales va a caer, dice, en saco roto. ¿Por qué? Porque no han diezmado, dice el Señor. No me dan lo primero a mí. Y no se trata, amado hermano, del diezmo nada más de dinero, sino el diezmo de tu tiempo. El diezmo diario que Dios te da, 24 horas diarias. ¿Y cuánto de ese tiempo es el diezmo de Dios? Te pregunto, en el día, ¿cuánto tiempo estás dedicando al Señor? Por lo menos diariamente, el diezmo de tiempo dedicado a Dios son 2 horas y media. Te pregunto, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Te pregunto, ¿cuánto tiempo has orado en este día? Te pregunto, ¿cuánto tiempo has ido a evangelizar y hablarle a un alma para Cristo? Te pregunto, ¿se te hace largo en este miércoles estar 2 horas en la iglesia? Examínate, examinémonos, porque poco a poco nos hemos ido descuidando de la casa espiritual, no tanto físicamente, hermano, porque este edificio se va a quedar aquí, pero la casa espiritual, aquí adentro en tu corazón, tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y muchas veces dentro de ti tú estás seco, tú estás vacío, tú estás insensible, te has vuelto con un corazón indiferente a lo de Dios, te has vuelto un corazón duro ante las cosas de Dios y ante la casa de Dios y ante la necesidad de otras personas. Te has empedernido, te has vuelto una conciencia empedernida. No te importa el que sufre, no te importa el alma que necesita una ayuda espiritual, una mano amiga que está clamando por ayuda, aquel niño que pide en la calle, aquella anciana, aquel anciano, aquel viudo, aquella viuda que está clamando por compañía, una palabra de aliento por aquel joven que anda en las pandillas, drogadicto, sin tener una mano que le dé, hermano, ese estímulo y ese levantamiento para poder reivindicarse y restaurarse. Hermano, esos matrimonios que están al borde del abismo, que están desenfrenadamente viviendo una vida de apariencia, pero están vacíos, sin amor, sin solidez matrimonial, y que están a punto de divorciarse o alejarse o apartarse. La familia, el mundo está en caos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, que es la que tiene la verdad, se ha dormido. Ha sido una iglesia que ha hecho las cosas de Dios indolentemente. Y hablé la vez pasada, dice la Biblia, maldito el hombre que hiciere la obra de Dios indolentemente. Dios quiere todo o nada. Dios te está exigiendo que hagas las cosas mejor cada día, pero nos hemos conformado, nos hemos habituado a vivir una vida religiosa así superficialmente, nos hemos acostumbrado a un sistema de vida materialista que lo vemos común y corriente y normal. Venir nada más al culto en un servicio por semana.
o simplemente 2 servicios ahí y así, y dándole a Dios algo así como quien dice, lo hago por cumplir. Y si venimos al culto, venimos tarde y somos los primeros en irnos. Murmuramos porque se pide ofrenda, murmuramos porque se pide diezmo, murmuramos porque se pide en la iglesia. Y no te pones a pensar cuántas dádivas has recibido de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile al que está al lado, deudores somos a Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Agradecele a Dios, sírvele de corazón y Dios va a oír la oración de sus